Don Pepe, muy buenas tardes. Adelante con una provocación, por Joaquín, favor, una muy nada buenas más. tardes. Mira, Joaquín, nos dijo el presidente que no nos aburriremos y que nos vamos a divertir al invitarnos a discutir la revocación de mandato. Espero que eso no signifique que se aburre el presidente con la rutina de gobernar, pero bueno. Su planteamiento de revocación es solo ejercicio de propaganda mientras no haya una ley que reglamente la revocación. Hay que discutirla. Una ley que diga las razones para destituir un presidente, razones jurídicamente válidas. No solo eso de que ya no es popular. Perdón, Joaquín, pero si un presidente deja de ser popular, pues como todos, se aguanta. Y con todo respeto a la investidura, yo le recuerdo aquello de: tú lo que hiciste, fraile Mostén, tú te lo ten. Además, la ley tenía que haber estado aprobada. La reforma se hizo en diciembre de 2019. Había un plazo de 18 meses para aprobar la ley. Venció el plazo, no hay ley. Y ya me dijo Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, esta semana, que tienen más o menos para la fecha, que es el 6 de marzo, la fijaría, de acuerdo con los tiempos de lo que prevé el INE, no de lo que diga la ley, porque la ley no existe, la reglamentaria, Roy. Exacto. Mire, efectivamente, Joaquín, escuché tu entrevista con Lorenzo. La fecha es, bueno, si hay que juntar las firmas en noviembre hasta mediados de diciembre y luego entregar, aproximadamente sería la primera semana del primer domingo de marzo. Pero no está hecho, ¿eh? Todavía no se consiguen las firmas, todavía no hay ley, todavía no se sabe cómo hacer. Entonces está todo en veremos, pero creo que el planteamiento de Pepe es, más allá de si se vaya a hacer o no se va a hacer, y cuál va a ser el resultado, y la campaña que el presidente inició desde el día siguiente de la consulta, ¿no? Y fuertemente, ¿no? Ayer dice: ya júntense todos para tratar de tumbarme, y no nos vamos a divertir en la campaña, por lo menos no nos vamos a aburrir. ¿Es conveniente o no es conveniente? Porque va a haber reformas electorales, y creo que debe haber reformas electorales, y que muchas de las cosas que el presidente va a proponer son necesarias. Quitar los plurinominales senadores, eso sí, no estoy de acuerdo. O a lo mejor va a proponer atacar a los soples. Hay muchas cosas que va a hacer, pero esta del referéndum cada 3 años a la mitad del gobierno, ¿es conveniente o no es hacerla? Yo creo que no por López Obrador, por ningún presidente de México, porque lo estamos sentenciando a que el primer periodo sea totalmente cuidando su popularidad, no gobernando con lo que se requiere, sino cuidando la popularidad. 3 años, ¿no? Y eso realmente para el país yo creo que no es conveniente. Podemos inaugurar un mecanismo de presidentes de corta duración, y que en el futuro tengamos presidentes de 3 años, porque a la mitad los quitamos todos porque se le junta la oposición. Yo creo que esto no es conveniente para el país, o a menos que nos vayamos ya al extremo, o no al extremo, a la propuesta de como en Estados Unidos, que se valga la reelección, 2 periodos de 4 años, y a la mitad otra elección en donde vuelva a competir si quiere esta persona, pero no un referéndum donde se le junte toda la oposición. Pero a ver, aquí hay un punto, Roy. Existe la posibilidad de que no solo se haga la revocación del mandato del presidente, bueno, no solo se convoque, sino a la de todos los gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, si se juntan las firmas en cada entidad. Así es, o sea, y entonces vamos a ver que el próximo año es que 17 gobernadores se les quita y ponen, o sea, esto no es gobernabilidad, porque además es de veras, si vamos a sentenciar a periodos de 3 años a los presidentes de los gobernadores, es como si fueran presidentes municipales, que ya de por sí es poco, van a dedicarse sus primeros solo a conservar popularidad. O sea, esto no es gobernar. O sea, tienes que gobernar para lo que conviene al país. A veces se pierde popularidad con las acciones de gobierno. Creo que no es conveniente, a menos que también cambiemos periodos de gobierno y posibilidades de reelección. René, por favor. Joaquín, bueno, ya explicaron los contras de ello. Y yo considero también, Joaquín, que por más bella y sonora que suene
la democracia en exceso, sobre todo, no quiero decir que no pueda tener cualidades, virtudes potenciales intrínsecas de las llamadas democracias plebiscitarias de consulta directa, por más bella y sonora que suene ello, como dice Felipe González, es más importante y siempre da mayor resultado de gobernabilidad la democracia directa. Si no, se crean incentivos perversos como los que menciona Roy de una lucha constante. Si no se ponen de acuerdo en un sistema político y con los actores políticos que interjuegan en la arena política para las cuestiones sustanciales como las que está demandando la realidad nacional, Joaquín, imagínate para que se pongan de acuerdo sobre ese tipo de cuestiones. Impacta sobre todo la gobernabilidad. Ahí está el caso de esta consulta pasada, ¿sí? Porque todo depende del tipo de político. Y en un presidencialismo tan exacerbado, tan concentrado, tan maxipresidencialismo y omnímodo y hiperpresidencialismo, todavía resulta más contraproducente. Cuando yo digo ahí está lo de la consulta, pues ve los contrasentidos, ¿no? La impopular consulta popular. El proponente presidente, con todo el poder y con todo el uso y por momentos y abuso del aparato de Estado, de gobierno, ¿sí? No emocionó, no convocó, no agitó suficientemente para su causa e interés las emociones y los sentimientos donde él tiene una gran habilidad. La consulta, como hablaba yo la semana pasada, y en ello coincidíamos bastantes, iba a resultar muy costosa. Ahí está el costo. Yo continúo con mi comentario citando a nuestro amigo José Antonio Crespo, Joaquín. Un espectacular, cito, un espectacular 6%. Así de interesante y convincente fue la consulta. Y digo yo, la impopular consulta, no, mira, 6%, es que nada más digo esto, la impopular consulta, 87 no millones de ciudadanos de 93.6 no la votaron. La consulta ya no importa, importa el siguiente tema que puso el presidente y en el cual ya nos metimos a querer o no. Sí importa como experiencia, aunque ya sea anécdota. No, es otra cosa, aquello era una farsa, siempre fue una farsa. Y por eso mismo importa. Si se va en los términos que quiere el presidente y Monreal empuja en su proyecto de ley que está preparando, empuja una revocación como la quiere el presidente, va a ser otra farsa. Porque entonces no es serio. No se puede gobernar, perdón Joaquín, a base de las ocurrencias mañaneras. Se tiene que gobernar con seriedad. Vamos a quitar a los presidentes que gobiernen mal, órale, pero vamos a hacer una ley en serio, que nos diga, lo vamos a quitar por esto y por esto, no porque ya nos caiga mal. Nomás veamos el problema del gas. No sé cómo va a terminar. Tú hoy comentabas, ya no sabemos quiénes son los gaseros y quiénes no. Ya no sabemos si el gobierno analizó bien la situación y cómo está estructurado para saber quiénes están protestando. Porque resulta que los que conducen los camiones y los que descargan los tanques ahora los equiparan a guachicoleros. Pero ese es otro tema. A lo que voy es a esto. Si el gobierno actúa con la fuerza que necesita para evitar afectar la economía de las clases más vulnerables y la economía de la economía informal, ¿sabes qué, Joaquín? Podía perder popularidad y entonces así va a ser, toma medidas impopulares y pierde popularidad, vamos a cambiar al presidente. No, denme razones serias para cambiarlo, como hay en otros países. No es por caprichos, ni es por ocurrencias mañaneras. Roy. No puedo estar más de acuerdo contigo, Pepe. Así es. O sea, yo también. No puedo estar más. Totalmente de acuerdo. Me rindo. ¿Está de acuerdo conmigo? No, totalmente de acuerdo.
creo que la última vez que estuve de acuerdo contigo hace fue como 4 años, pero estoy totalmente de acuerdo. No pensemos en López Obrador, no porque él haya hecho una promesa, esta referéndum seguramente se va a hacer, él lo prometió, lo va a cumplir, se va a hacer, pero no por eso hagamos que el destino de México sea un referéndum por cada presidente y cada gobernador. No sentenciemos, no sabemos qué crisis van a vivir todos los presidentes, gobernadores, y van a tener que resolverlas creando medidas impopulares que los haga perder el gobierno sin cometer ningún delito. Coincido contigo, tenemos que establecer mecanismos claros, cuándo se puede destituir un presidente, cuándo se le somete a juicio político, cuando cometan un delito, una traición a la patria, esos hay que establecer reglas. No puedo estar más de acuerdo contigo. No porque el presidente crea que era adecuado para él hacer este referéndum, va a sentenciar a México a que tengamos referéndum para todos los mandatarios en el futuro, buenos y malos, que no sabemos las crisis que van a enfrentar. O sea que coincido contigo. Y también hay que ver si se requiere cambios electorales en México, cambios. Yo creo que ese no era uno de ellos. Bien, René. Sí, yo insisto en mi argumento, depende de en qué sistema político se dé ello y depende de los tipos de líderes y de los políticos que tomen las decisiones. Y yo concuerdo también, don Pepe, y justo por ello, para el presidente en la consulta, él quiere dar la vuelta a la página, una vuelta de tuerca y que ya eso quede en la anécdota, pero va y continúa por necesidad de su campaña permanente, como hemos mencionado en otras ocasiones, a la revocación de mandato, a lo que es lo suyo, la campaña, las próximas elecciones y con miras al 2024. El hecho para mí, vuelvo a insistir, incontrastablemente en esta consulta no hicieron caso de su llamado a misa. Para efectos documentados en números, fue un nuevo fracaso, una derrota presidencial, como el reciente caso de las elecciones del 6 de junio, donde perdió en su santuario, en lo que se considera la joya de su corona. Sí, y no solamente no fue un éxito, sino un fracaso a la vista de todos, en el sentido y subrayo de que esto en este momento no contribuyó, y esa no era la intencionalidad estratégica del presidente y sus estrategas, a contribuir a crear marcos de la aplicación de justicia. Eso es lo que yo subrayo. A ver. No, Joaquín, por favor. A ver, permíteme, René. A ver, don Pepe. ¿Cómo que una derrota del presidente? Por favor, todo salió de acuerdo con su guión. Él sabía que la gente no va a salir a votar. Probó la capacidad de movilización de Morena, ya vio que necesitan afinar cosas, ok, pero no ha perdido nada. Si salió encantado de la vida, ¿por qué? Porque puede seguir echándole la culpa al INE, castigando a los adversarios, fustigando y provocando. Ya ves, el lunes a la oposición, júntense para que me quiten el próximo marzo, así como se juntaron el 6 de junio. Joaquín, todo está de acuerdo a cómo le gusta gobernar al presidente, en un ambiente de permanente confrontación. Esto no es ninguna derrota. Ganó su guión escrito desde el año pasado para todo el resto del sexenio, ¿eh? Hay un guión para todo el resto del sexenio. No ha perdido yo también creo que no le han quitado una pluma a su gallo. Yo también creo que no es una derrota, ¿no? Tal vez se lo hubiera esperado más, pero no es ninguna derrota. A ver, poniéndolo claro, es el doble de votos que tuvo Movimiento Ciudadano, que fue el cuarto partido más votado. Es el 40% de todos los votos que tuvo Morena en una elección constitucional con miles de candidatos. Y tener una pregunta absurda, sin afectación en la vida de cada ciudadano, sin motivación real para ir a votar, porque no iba a pasar gran cosa. De tener 6.700.000 votos, pues no es un fracaso. Y cuando tienes esa información para ver en qué estados tuviste más éxito en la movilización, ojo,
esa información le sirve a Morena y le sirve al adversario de Morena, saber dónde está esa movilización. Pero tener esa cantidad, 6.700.000 votos, que son del presidente, yo creo que no es ningún fracaso. Y además, alimentar una narrativa contra el INE, contra el neoliberalismo, tampoco es un fracaso, ¿no? Entonces, sí, quienes esperaban que con esa pregunta se hiciera una participación del 40%, pues entonces estaba soñando. Una participación como se dio, incluso superó lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a ser al 5 y terminó pues arriba del 7. Yo creo que no fue un fracaso, ahí también coincido con Pepe, y se le pueden dar muchas lecturas, y como estamos en un país polarizado, los que están contra López Obrador es fracasado, no lo lograste, y los que están a favor es gran 97% que votó por enjuiciar presidentes, que también es una exageración, por eso no se votó, o sea, pero no fue un fracaso. Bien. A ver, Joaquín, René, dame una conclusión, sí. René, por favor, ¿sí? ¿Por qué menciono y vuelvo a subrayar? Yo lo estoy opinando desde la perspectiva, ¿sí?, de el índice de votación, ¿sí? Yo no niego, y yo mismo también opiné, si se sabía que la consulta, su verdadera intencionalidad estratégica era la de la campaña y seguir potenciando las emociones de los suyos y sobre todo de su base. Sí, y en eso lo sigue logrando, y por eso hacia la revocación de mandato y otros asuntos. Mi punto es que la inmensa mayoría del universo total de la lista nominal, sí, de electores, 87 millones del total de 93.600.000 del padrón electoral, desairó, y no la figura, sino la convocatoria presidencial. ¿Sí? Para mí, Joaquín, más allá de que se exalte y se quiera interpretar que fue un brillante triunfo presidencial democrático, por las razones y motivaciones, causas, reflexiones y consideraciones que sean de los electores, esta consulta, en esos términos, fue una consulta desolada. Que siga triunfando, ¿sí?, en tratar de imponer y de controlar y conservar la agenda mediática y de discusión política, eso sin duda es su gran intencionalidad estratégica. Bien. Y reitero lo que dije la semana pasada, para mí era innecesaria en ese sentido que yo menciono, costosa, inoportuna, inútil, fársica y para muchos opinadores también perniciosa, caprichosa, mentirosa, indescifrable e inconstitucional para efectos de contribuir a la aplicación de la justicia, Joaquín. Bien. Muchas gracias. Bien. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, René. Gracias, René. Don Pepe. Mira, Joaquín, yo tengo una conclusión muy sencilla. Creo que esto, para variar, pues el presidente está ocultando con esta cortina de humo que nos tiende las señales de agotamiento de muchas de sus políticas. Y cito a un clásico, René Casados: la realidad está siendo su mayor contrapeso. Pero tengo aquí tres frases interesantes. Una dice, de Baltasar Gracián: errar es humano, pero es más humano culpar de ello a otros. Una de César Pavese: el arte de vivir es el arte de saber creer en las mentiras. Y la otra de un escritor y poeta americano que murió hace ya mucho tiempo, Ogden Nash. Dice: cualquier escolar puede amar como un loco, pero odiar, amigo mío, odiar es un arte. Gracias, don Pepe. A ver, Roy. Gracias, Joaquín. Gracias, don Pepe. Roy, te dejé sin conclusión, por favor. Solamente después de ver que a René se le acabaron los adjetivos, ¿no? Ya no encontró más. No, lo llevé al extremo, como lo dije sobre lo del gas. Sobre lo del gas. A ver, Roy. Creo que López Obrador hizo un diagnóstico y tiene un diagnóstico correcto y su intención es buena en términos de está caro, está afectando a las clases populares, hay que controlar el gas. Yo no sé si el camino que está siguiendo es el correcto, y entonces eso puede ser muy traumático porque puede generar desabasto, puede generar un conflicto. No recuerda su inicio con lo de la gasolina, ¿no? Para resolver un problema, generó uno grandote. Aquí yo creo que existió un problema, que quiere resolverlo, y no sé de qué tamaño lo esté generando también. O sea, vamos a seguirlo porque puede ser grave. Bien.
Ven, porque ya hay un planteamiento. Gracias, Roy, René, don Pepe. Buenas tardes. Hasta el próximo miércoles.